Y vamos a hablar un poquito esta mañana acerca del poder de la decisión. Por eso le pregunté a cuántos les gusta decidir. Hay algunos que no les gusta decidir y esperan que el destino decida por ellos, o que el vecino decida por ellos porque no les gusta decidir. Pero Dios nos ha dado un poder para decidir. Amén. Bueno, yo quiero que usted tenga por ahí su Biblia a la mano, hermano Luis. Bendito sea el Señor. Bueno, tenga por ahí lista su Biblia. Pero en primer lugar, ¿cuántos saben que cuando Dios creó al hombre, le dio un libre albedrío, o sea, una libertad para decidir? Ahora, a veces nosotros pensamos, bueno, yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera, como yo quiera. Pero algo que hemos aprendido es que una vez que nosotros somos liberados o venimos a libertad por conocer la verdad y Cristo nos libertó, nosotros voluntariamente decidimos ser siervos del Señor. Y entonces una vez que ya decidimos eso, espero que usted entienda que ya no es como que todos los días tiene libertad para hacer lo que le dé la gana. Me está captando lo que le quiero decir. ¿Sabe que en el antiguo pacto, cuando había un esclavo, este esclavo era vendido a alguien y venía alguien con dinero y lo redimía, daba dinero por él, y entonces el esclavo ya dejaba de ser del amo que lo estaba vendiendo y pasaba a servir a este señor que lo estaba comprando. Pero era que lo compraba o lo redimía para dejarlo en libertad, como un siervo en la casa, pero no como un esclavo. Pero ellos, en gratitud por el que los redimió, muchas veces decían, no, yo decido hacerme esclavo voluntariamente de usted. Y dicen algunos que estudian la Escritura que eso pasó con Josué y Moisés. Porque si usted lee lo que dice la Escritura, hijo de Nun, siervo de Moisés. Y probablemente, o algunos libros históricos lo dicen, que eso ocurrió. Que Josué era un siervo por amor sometido a Moisés. Ahora, cuando estos siervos, estos que fueron liberados de la esclavitud, decidían servir voluntariamente a un señor, se hacían un hueco en la oreja, se horadaban la oreja y se ponían un arete. Y decían, esto representa que yo ahora soy siervo por amor de este mi señor. ¿Cuántas mujeres tienen aretes aquí? Levántese a ver. Yo tengo, pero no tengo huequitos. Yo tengo depresión. ¿Cuántas tienen las orejas perforadas y tienen aretes? Bueno, póngase a pensar de quién es usted sierva, o por quién se puso ese arete, o a quién le pertenece. Espero que sea a Cristo y a nadie más, ¿verdad? Solo se lo digo para que sepa de dónde viene la tradición de hacerse agujeros y ponerse los aretes, porque como que uno se los pone tradicionalmente y no sabe de dónde viene eso. Así, y las mamás les abrimos las orejas a las niñas antes de que ellas puedan decidir si quieren ser siervas o no, ¿verdad? Ya les imponemos los aretes. Y después, ¿qué tal si no les gusta? Y nosotros rompimos ese respeto a la decisión de ellas de si querían o no horadarse las orejas. Por eso cuando yo nací, mi mamá me quiso horadar las orejas, mi bisabuela dijo, no le va a abrir las orejas a la niña. Pero la razón de ella era otra. Le dijo, esa es una costumbre aborigen. Si usted le abre las orejas, también ábrele la nariz y le pone una argolla. Me miraría muy simpática con una argolla en la nariz, ¿verdad? Así que gracias a Dios que no fue así. Pero para que sepa usted de dónde viene eso. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, le dio la habilidad y la capacidad para escoger. Yo quiero que usted sepa que esa decisión o esa capacidad para escoger está en el área del alma del ser humano. Porque en el alma es que nosotros tenemos los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Interesantemente, lo que usted piensa hacer, eso es lo que usted decide. Esto está ligado en el alma, los pensamientos y la voluntad. Una vez que usted decidió, pensó, entonces su voluntad la somete a aquello que usted decidió. O sea que el poder de la decisión está en el alma, no lo olvide porque eso es importante. Dios le dio al ser humano libertad para decidir acerca de su futuro. No sé si usted ha meditado alguna vez que el ser humano es el único que tiene la capacidad de pensar y decidir. Los animalitos no. Puede que tengan percepción, puede que tengan, que pueden sentir los semblantes,
Pero un perro no puede pensar y tomar una decisión. El perro va donde el hombre lo lleva. El gatito igual, ¿de acuerdo? Todas las especies menores, usted decide por ellas, el dueño decide por ellos, ellos no pueden decidir. Pero los seres humanos tenemos esa facultad de parte de Dios de pensar y de tomar decisiones y poner nuestra voluntad en aquello que queremos hacer. Y bueno, como le dije, el ser humano decide según piensa. Por eso es tan importante dónde están nuestros pensamientos. Según usted piensa, así va a decidir. El que piensa que no sirve para nada, decidirá su vida en base a que no sirve para nada. El que piensa que es un campeón y que es más que vencedor, hará las cosas de acuerdo a lo que está pensando, ¿verdad? Entonces, las acciones de los seres humanos son de acuerdo a sus decisiones o cómo deciden. Y la voluntad se somete a lo que se decidió, ¿verdad? Uno mete la pasión, el deseo, la voluntad conforme a aquello que ya decidió. Ahora, Dios desde el principio nos dio normas. Después de que el hombre cayó, y ya vamos a ver lo que pasó con el alma del hombre cuando cayó, pero después de eso, Dios empezó a dar normas, estatutos, mandamientos, para que el hombre pudiese alcanzar bendición si decidía cumplir esas normas. O sea que todavía Dios sigue dándonos la oportunidad de decidir. Si decides hacer esto, vas a tener bendición. Si decides hacer esto, vas a tener maldición. Y entonces vemos en Deuteronomio 28, primero voy a leer el verso 15 y luego el 23. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo, Deuteronomio 28. En el 15 es donde da la premisa o la instrucción, y solo voy a leer el 23 porque es el que nos atañe, pero hay una gran lista de bendiciones y otra gran lista de maldiciones. Entonces dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, si Dios está diciendo que si no oyen la voz, quiere decir que Dios está estableciendo que Él va a hablar y Él está estableciendo que usted tiene capacidad para oír. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenemos capacidad para oír la voz de Dios, pero nosotros tenemos la elección de no hacer lo que hemos escuchado o aún podemos tener la escogencia de cerrar nuestros oídos y no oír. ¿Cuántos a veces tienen la radio encendida o el televisor y están haciendo otro trabajo y usted les pregunta qué es lo que estaban diciendo? Y dice, no escuché, no oí bien. ¿Por qué? Usted tiene ahí, el ruido está, pero usted como que cerró sus oídos y no escuchó. O sea, Dios está siempre hablando, pero a veces nosotros decidimos no oír. Por eso el Señor les dijo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Yo no le leo esto para meterle miedo. Vamos a hablar después de la bendición de hacer caso, ¿verdad? O de obedecer. Obviamente hay una serie de bendiciones que hay si usted oye y acata y cumple. Pero yo quiero advertirle acerca de no hacer la voluntad de Dios. Y el verso 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Más tarde vamos a ver cómo es que eso se produce o cómo ocurre. Pero sencillamente vivir en un lugar donde el cielo está de bronce y la tierra está de hierro, quiere decir que es un lugar lleno de pecado y de maldiciones, de una manera tal que toda la tiniebla y toda la iniquidad ha ido haciendo capa sobre capa hasta que el cielo está de bronce y no hay manera de abrirlo. La única forma de abrirlo es a través del arrepentimiento y la obediencia de los que se paren para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando en un lugar, en una aldea, en un barrio, en una nación, la gente le da la espalda a Dios, no escucha su voz, no hace sus mandamientos, la iniquidad de este, el pecado del otro, la concupiscencia de aquel, va haciendo capa sobre capa de tiniebla y el cielo se vuelve de bronce. ¿Qué ocurre cuando el cielo está de bronce? En lo físico deja de llover. Cuando usted va a los lugares, a las naciones, lo primero que vea cómo es la tierra, física estoy hablando. Porque cuando el cielo está de bronce, la lluvia no cae, la tierra se pone de hierro también. Una tierra de hierro tiene que ver con que no es productiva, es infértil, no importa cuánto fertilizante le pongan, no crecen los cultivos.
Y entonces cuando usted va a una nación y ve aquella tierra toda estéril, toda seca, usted se da cuenta que ahí hay cielos de bronce y tierra de hierro. Y que lo que usted necesita no son tantos programas de riego por goteo, que es lo que Israel ha hecho como una alternativa. Y hoy día dicen, bueno, se cumplió la profecía que el desierto florecerá como la rosa. Yo todavía tengo mis dudas de que se haya cumplido esa profecía, porque lo que ha pasado es que la mano del hombre ha usado la tecnología para hacer que el desierto produzca, pero realmente no ha sido porque el corazón se ha vuelto a Jehová, ha caído la lluvia y entonces ha crecido o ha habido vegetación. No, es un lugar donde casi no llueve, pero esa sequía tiene que ver con cielos de bronce por gente que no ha creído al Señor. Me captan, ¿verdad? Recuerdo cuando fuimos a Nicaragua la primera vez, después de que terminó el sandinismo, y fuimos allá a predicar, y yo estaba impresionada de ver aquella tierra totalmente seca y árida. Era una cosa tremenda, pero así como estaba la tierra, así estaba el ambiente espiritual y así estaba la gente. En la medida que vienen entrando los avivamientos y gente comienza a creer en el Señor, los cielos se van así como rasgando, ¿verdad? Por eso Isaías que dice, oh, si rompieras los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriese en los montes y las naciones temblaran ante tu presencia. Porque cuando estamos delante de un cielo de bronce, uno, el que está allí queriendo la bendición de Dios, dice, ay Señor, si a ti te placiera y rompieras de arriba para abajo. Pero Dios dice, no lo voy a hacer yo de aquí para abajo, yo ya envié a mi hijo, tienen que hacerlo ustedes. Ustedes son los que van a romper los cielos de bronce con la obediencia a mi palabra. Y cuando la gente comienza a obedecer la palabra, los cielos se rasgan, los cielos se rompen, la lluvia cae, la tierra deja de ser de hierro y comienza a ser fértil. Entonces, todas nuestras decisiones afectan el mundo espiritual, para bien o para mal. Lo afectan para hacer más de bronce el cielo o para irlo rasgando, ¿verdad? Entonces, el Señor desde el principio fue muy claro y dijo, en el huerto del Edén le dijo al ser humano, mira, puedes comer de todos estos árboles, puedes alargar tu mano, comer de este fruto, aquí de toda hierba, todo lo que tiene semilla, eso es para que tú comas, pero de este no comas. Si comes de esto vas a morir, vas a perder la vida eterna. O sea, Dios le puso siempre al hombre dos caminos. Esta es mi opción, o sea, el Señor siempre nos hace saber, esta es mi opción, pero si ustedes deciden no acatar esto, entonces esto es lo que les va a pasar y este es el otro camino. Siempre nosotros nos encontramos frente a dos caminos y es nuestra decisión en cuál vamos a andar. Así es que Adán y Eva decidieron tomar la alternativa que no era el deseo de Dios y sabemos que perdieron la salvación y todo lo que ocurrió. Pero vemos al Señor con el pueblo de Israel, porque Dios ama mucho al pueblo de Israel y quería que ellos fueran un reino de gente santa. Y en Deuteronomio 30, versos 15 y 16, el Señor le dice al pueblo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y por el otro lado la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, lo mismo que le dijo a Adán. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Obviamente después le dice, pero si escoges la muerte, si escoges el camino que no es de la vida, te va a pasar esto y esto y lo otro. Pero el Señor siempre nos dice, este es el deseo de mi corazón, y si ustedes deciden aquí, esto es lo que les va a pasar. Pero nos da la libertad de escoger y decidir si queremos lo otro, que no es lo que le agrada a Él. La Escritura nos dice, a través de toda la Biblia vemos cómo todos tenemos que aprender a escoger. Cuando la Escritura habla de discernimiento, el discernimiento natural es la capacidad para escoger. Ahora, este verso siempre me ha llamado la atención, o estos versos, Isaías 7, 14 y 15. Yo quiero que lo busquen en su Biblia y si posible lo subrayen. Este verso nos habla proféticamente de Jesús. Ahora, uno pensaría que Jesús, siendo el Hijo de Dios, ya venía equipado con toda la capacidad de escoger siempre lo bueno, ¿verdad? Pero recuerde que Él era todo Dios, pero también era todo hombre.
y que aún por cuanto, dice que por cuanto Él padeció y sufrió fue que aprendió obediencia. O sea que Él como hombre tuvo que aprender a obedecer. ¿Cuántos saben que aprender a obedecer es un proceso? ¿Verdad que los niños en su naturaleza caída, cuando ellos son pequeños, aún no han tomado su decisión por el Señor, no tienen al Espíritu Santo, ellos muchas veces toman decisiones que son peligrosas para ellos? Y el papá le dice o la mamá le dice: hijo, no te subas a esa escalera que te podrías caer. Y el niño insiste: pero yo quiero, pero es peligroso, no te subas. Pero el niño insiste y se resbala y se cae. Yo creo que a través de eso va a ir aprendiendo que no se debe subir porque la consecuencia es un golpe, ¿verdad que sí? Entonces muchas veces por nuestra naturaleza humana que tiende a ser rebelde, tenemos que caernos y tenemos que aprender a través de golpes. Pero el deseo de Dios es que a través de su dirección, del Espíritu Santo y de su palabra, nosotros aprendamos a discernir lo que es bueno y lo que es malo sin necesidad de experimentar el mal. ¿Me escucharon? Dios no quería que el ser humano experimentara el mal, pero Adán insistió. Eva y Adán insistieron. Cuando digo Adán es género humano, ¿verdad? Adán insistió y tuvo que experimentarlo y afectar a toda la humanidad. Pero nosotros podríamos en el Señor aprender sin tener que experimentarlo. Estoy hablando cuando el nuevo nacimiento. Isaías 7, 14 y 15 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Están profetizando el nacimiento de Jesús. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora fíjese el verso 15, que es el que me llama la atención. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Si usted lo quiere aplicar a lo espiritual en este tiempo, mantequilla y miel tiene que ver con una dieta blanda. Tiene que ver con la lechita, con los alimentos fundamentales. En otras palabras, yo diría, esto es para los pastores. Pastores amados, cuando tenga gente nueva, recién nacida, nacida de nuevo, no le dé carne, no le dé alimento pesado, déle solo lechita y miel hasta que aprendan a escoger lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Hasta que aprendan a discernir y a escoger para que no se vayan a empachar, que ellos aprendan a tomar las decisiones correctas en el fundamento de la palabra. Pero sí me llama mucho la atención que tan importante es aprender a escoger lo bueno y desechar lo malo, que aún Jesús tuvo que pasar ese proceso de acuerdo a esta escritura, ¿verdad? ¿Estamos hasta aquí? Bien, es importante aprender a escoger. ¿Sabe que yo me encuentro en la escuela profética, cuando hacemos las evaluaciones, me doy cuenta que donde la mayoría tiene problemas es en selección múltiple. El sistema de selección múltiple en las evaluaciones es un sistema donde usted aprende a escoger la pregunta correcta y desechar todas las demás. Pero la mayoría tiene dificultad con eso. Pero ese proceso que les cuesta en su pensamiento para escoger lo bueno, muchas veces se ve también en la vida diaria del individuo. Ahora, yo quiero dejarle con algo en su corazón. Cuando usted decide por algo o por alguien, cuando usted hace una escogencia, usted automáticamente está renunciando a todo lo demás. ¿Me escuchó? Porque muchos creen que pueden escoger por Jesús, pero seguir viviendo en el mundo. Están equivocados. Si usted escogió a Jesús, usted está desechando la vida del mundo. Esto es así. Una escogencia le descalifica de lo demás. Varones, si ustedes escogieron una mujer para casarse con ella, tienen que renunciar a todas las demás, no son suyas, ya escogió la suya. ¿Estamos de acuerdo? Esto es sencillo, es práctico. Por eso, fíjese que la escogencia tiene que ver con fidelidad. Cuando usted escoge a Dios, usted puede ser fiel a Dios. Pero el pueblo de Israel decían que escogían a Dios, pero seguían en pos de otros dioses, hacían altares a Baal, seguían quemando incienso a espíritus inmundos. Entonces ellos no eran fieles, eran idólatras, porque habían escogido, pero seguían otro tipo de vida. Así es que recuerde, si usted hace una escogencia, renuncia a todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo?
Si usted escogió o el Señor le escogió una congregación, una iglesia, entonces deje de estarse congregando en las demás, porque hay algunos que dicen, ay, como el martes no tengo nada que hacer allá, vengo al discipulado aquí, entonces el domingo vengo aquí, el sábado voy allá. No, usted escoge una y renuncia a lo demás, ¿de acuerdo? Excelente. Entonces, quiero hablar del poder. Esto está relacionado, hermanos, con escoger. Fíjese bien. ¿Dónde reside el poder? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios tiene poder? No hay nadie más poderoso sobre el planeta Tierra que nuestro Dios. Él es poder, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo. Dios es poder, tiene poder, es poderoso, muy poderoso, omnipotente, todo lo puede. Ahora, ¿están de acuerdo conmigo que el diablo no tiene poder? Si alguno cree que el diablo tiene poder, se pone en pie para liberarlo ahorita. El diablo no tiene poder alguno. La Biblia nos dice que Jesucristo lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, despojándolo de todo poder, de toda autoridad. El enemigo no tiene poder en sí mismo. Es un diablo derrotado, le fue quitado el poder, le fueron arrebatadas las llaves, le fueron quitadas las llaves que él tenía del imperio del pecado y de la muerte. El diablo no tiene llaves, las llaves las tenemos nosotros, no las tiene el diablo. Entonces tenemos a un Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, llave, como le quiera decir. Y tenemos aquí a un diablo derrotado. Él no tiene un reino, tiene un dominio, un principado. Pero nuestro Dios tiene un reino inconmovible, el reino de los cielos. Ahora, en medio estamos nosotros, los seres humanos. Y el diablo se hace los bigotes por ver cómo hace que nosotros le demos poder a él. ¿Cuántos saben que el alma del hombre tiene poder? Espero que esté convencido. El alma del hombre tiene poder. Ya va a ver por qué el alma del hombre tiene poder. No estoy hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre no tiene poder. Quien tiene poder es el Espíritu Santo que vive en el espíritu del hombre. Pero el alma del hombre sí tiene poder. Ya lo vamos a ver. Entonces el diablo está esperando a qué horas puede infiltrar pensamientos en este hombre, en este ser humano. Porque si este hombre, varón o mujer, le cree las mentiras al diablo, ya le dio poder. ¿Me explico? Cada vez que usted exalta al enemigo, le está dando poder al diablo, pero él no tiene poder en sí mismo, él está derrotado. Quien tiene poder es nuestro Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Cristo le quitó el poder al diablo. Ahora, el hombre, el alma del hombre desde el principio tuvo poder, aún para decidir qué hacer con la autoridad que el Señor le dio. Entonces, el alma del hombre tiene que estar sometida al que nos da el poder. Pero fíjese que Adán, en el tiempo que Dios lo establece en el huerto, dígame usted si no sería poderosa la mente de ese hombre. Mente es un área del alma que tuvo la capacidad de ponerle nombre a todos los animales. Póngase a pensar un hombre, para ahorita usted es fácil, tal vez, jirafa, perro, mono, chimpancé, gato, león, sí, porque ya lo conoce, ya sabe los nombres, pero la capacidad de nombrar todos los animales sin que hubiese existido un nombre antes, ¿no cree usted que es poderosa la mente? Y acordarse cómo le llamó, cuántas especies habrán, cuántos animales hay, uy, cantidades, miles, y luego al volvérselo a encontrar, acordarse cómo lo llamó para llamarlo de la misma forma. Qué memoria, qué poder, qué autoridad, y para señorear toda la creación, todo lo que Dios le dio, claro que tenía poder. Ahora, el hombre, el ser humano, está en la disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer la voluntad de Dios o no la voy a hacer? Si hago la voluntad de Dios, yo tengo que someter mi alma y el poder que está en mi alma y en mi mente al poder de Dios. Porque ya no voy a usar yo misma como yo quiero el poder de mi mente, sino que renuncio a esos poderes de la mente para someterme al Señor y que el Espíritu de Dios con todo su poder me use con toda la plenitud. ¿Me está captando? Ahora, el ser humano va a decidir qué hacer. O hago la voluntad de Dios o no la hago. Ahora, si no hago la voluntad de Dios, tengo dos opciones. Vamos a suponer que no la voy a hacer. O hago la voluntad del diablo que está por ahí diciéndome mentiras para que haga lo que él dice, o bien hago lo que me da la gana, lo que le gusta a mi carne, a mi alma. Esos son los neutrales.
que dicen que no son ni de Dios ni del diablo, pero desde el momento que hacen lo que les da la gana, están desagradando a Dios. Que hay que tener mucho cuidado con eso. Nos encontramos en el cristianismo, en las iglesias, más gente neutral de la que usted supone. De que yo no le hago mal a nadie, yo estoy aquí, oigo la palabra, tal cosa, pero en sí no están agradando a Dios. Entonces, yo no hago nada malo. El punto no es que haga algo malo o bueno, sino que de quién es su corazón y a quién quiere agradar, ¿verdad? Entonces, fíjese que el que no hace la voluntad de Dios, el que dice, no, yo no quiero hacer eso, o bien dicen, es que estoy muy joven, voy a esperar a madurar. Yo te quiero decir, joven, que estás aquí, a todos los jóvenes me están escuchando, jóvenes, nunca digas, soy muy joven, porque desde que ya escuchaste la palabra tienes responsabilidad. Yo quiero decirte que tu espíritu no tiene edad. O sea que esto no es un asunto de viejos, esto es un asunto de revelación. Y la revelación al espíritu viene a la edad que a Dios le place. Y si a Dios le plació que nacieras de padres creyentes y que te traigan a la iglesia desde que eras un bebé, pues ya escuchaste bastante, ya tienes responsabilidad para tomar tu decisión. De hecho, ya no tienes alternativa de decir cuando sea viejo, porque ya oíste mucho y tienes que tomar tu decisión. No puedes seguir siendo neutral. Yo le comentaba el otro día al pastor, le digo, ¿qué pasa con estos muchachos? Van a la universidad y nunca he visto que me traigan un nuevo creyente de la universidad, sino que es peligroso y aquellos se los lleven a la discoteca o se los lleven al estadio, se los lleven a los lugares donde ellos andan. Pero yo no veo que estos chavos universitarios ganan a alguien para Cristo y que lo traen y lo invitan a la iglesia. Entonces, estos andan como de la secreta, andan medio escondidos ahí, que no se dan color, no se identifican. Y esos son esos neutrales peligrosos, ¿verdad? Tienen que establecer con quién están, a dónde están decidiendo o escogiendo. Y entonces el que decide no hacer la voluntad de Dios se considera a sí mismo su propio Dios, porque desde que está haciendo lo que le da la gana, está siendo un Dios con D minúscula en lugar de obedecer a Dios con D mayúscula. Entonces el que hace su gana o su voluntad camina en un camino muy peligroso, que es el camino de la independencia de Dios. Usted puede declarar que somos libres, soberanos e independientes, pero cuidadito, y a usted se le ocurre independizarse de Dios, porque hasta ahí llegó su día. ¿Me está escuchando? El nacido de nuevo no puede vivir una vida independiente de Dios. El nacido de nuevo debe vivir una vida totalmente dependiente de Dios. Si no, no es vida. Porque Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. El día que usted dice, yo me independizo de Dios y no hago su voluntad, es como que lo desgajen, como un pámpano que lo arrancan del tronco de la vid y ya no dio fruto y ya se perdió y lo echan allá a la fogata, le ponen fuego y el diablo hace con usted lo que le dé la gana. Así que cuidadito, se le cruza por la mente o se le ocurre ser independiente de la voluntad de Dios, porque se le contaron sus días. Así que más vale que si se había pensado y se arrepienta y todos empecemos a escoger hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando yo hago mi voluntad y no la de Dios, entro en infidelidad. Dejo de ser fiel a Dios, y el que es infiel a Dios puede ser infiel a todo el mundo. Mire, muchas veces yo me encuentro con mujeres muy afligidas, quebrantadas porque su marido es infiel, que es adúltero. Y yo las veo como lloran desgajadas, ¿verdad? Y yo le digo, ¿pero por qué llora? O sea, no está llorando, clamando que ese hombre se vuelva a Dios. Lo que quiere es que ese hombre se vuelva a ella. ¡Qué error tan grande! Mire, si usted clama que el hombre se vuelva a Dios, cuando se vuelva a Dios y sea fiel a Dios, va a ser fiel a usted también. Pero no pretenda tener un hombre fiel a usted si es infiel a Dios, porque no le va a durar mucho. ¿Me está captando? Usted lo que necesita clamar, que conozca a Dios, que ame a Dios, que sea fiel a Dios, porque solo el amor a Dios lo puede guardar en fidelidad. El que es fiel a Dios puede ser fiel al jefe, puede ser fiel a la esposa, al esposo, al amor de los hijos, es un amigo fiel a sus compañeros, es fiel en todo porque es fiel a Dios. Porque ¿cómo va a ser fiel a una mujer que ve si no es fiel a Dios que no lo ve? Pero el día que sea fiel a Dios, va a poder ser fiel a usted también. ¿Me escucharon, esposas? Clame por la conversión de su marido, no para que sea suyo, para que sea de Dios.
Y cuando es de Dios, todo lo demás va a caer en la voluntad de Dios, ¿sí? Que ame a Dios sobre todas las cosas, no que me ame a mí y que yo sea el centro de su vida y que no pueda vivir sin mí. Decime, mi amor, ¿verdad que sin mí no puedes vivir? ¿Y qué harías si yo me muero? ¿Verdad que no te volvés a casar? Olvídese de esas tonterías. Clame que ese hombre se convierta a Dios de todo corazón, que ame a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su energía, con toda su pasión, porque entonces va a ser un marido fiel. Y un amigo fiel, alguien en quien se puede confiar. ¿Verdad que sí, Pastor Rey? Bueno, si yo no hago la voluntad de Dios y al ser infiel, después caigo en desobediencia. Y si estoy cayendo en desobediencia, estoy rechazando la autoridad de Dios sobre mi vida. Y es lo que le digo, camino en independencia y no me va a ir nada bien. Jeremías 16:12. Vemos que el problema de no hacer la voluntad de Dios es viejo, no es nada nuevo. Así es que el Señor dice a través del profeta Jeremías 16:12, si quiere anotarlo: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. O sea, mis amados, que cuando no oímos la voz de Dios es porque nuestro corazón está lleno de maldad. Y hacemos lo que nos da la gana, no lo que Dios quiere. Qué feo decirle al corazón que es malvado, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice, no se lo digo yo. Nuestro corazón es malo, es malvado, pero Dios es el único que puede limpiarlo y que puede santificarlo. Ahora, Dios siempre tiene una consecuencia para los que escogen el mal y no el bien. Y vemos en Isaías 66, la última parte del versículo 3 y luego el 4. Y dice: y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo, dice el Señor, escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron, ¿qué? Escogieron lo que me desagrada. Amados míos, hay cosas que aparentemente no son pecado. Usted no lo ve como matar, como adulterar, como robar. Aparentemente no son pecado, pero que si usted las hace, desagrada a Dios. Y el asunto es que en este camino lo importante, si amo a Dios sobre todas las cosas, es que Él esté agradado. ¿Verdad que sí? Los que están ahí muy enamorados, ¿verdad? Y espero que los casados estén muy enamorados. ¿Verdad que usted trata de hacer las cosas que le agrada a su esposa, o al menos trata de evitar aquellas que le molestan o que le incomodan? ¿Verdad que sí? Esposos, ¿verdad que ustedes tratan de no entrar con los zapatos llenos de lodo a la sala que su esposa acaba de trapear? Dígame que sí, hermanos, por favor, porque usted sabe que a ella le desagrada, acaba de trapear y usted le está ensuciando el piso, pero usted es un hombre considerado, se quita los zapatos afuera, los deja allí para no, ¿verdad que sí? Usted sabe que a su esposa le agrada que le ayude a lavar la loza y usted dice: ay, mi amor está cansada, te voy a ayudar a lavar los platos, y le ve la cara de agrado a ella, ¿verdad? Bueno, pues así es en el Señor. Cuando usted hace lo que al Señor le agrada, Él se pone contento. Si al Señor le agrada que usted le cante, que usted le alabe, que usted le adore, y el Señor se lo ha dicho ya, entonces cántele todo el día para que su amado esté agradado, ¿verdad? Pero no haga las cosas que sabe que a Él le desagrada. Hay cosas que no se ven como un pecado aparentemente, pero desde el momento que le desagradan al Señor, vienen a ser pecado. Ahora, cuando usted escoge agradarse a usted mismo y no agradar al Señor, eso tiene que ver con la concupiscencia. Vamos a ver lo que es la concupiscencia. ¿Cuántos conocen esa palabra? Bueno, entonces, fíjese que ya vamos a ver lo que es la concupiscencia, pero lo que a mí me llama la atención del Señor es que aunque nos vea que estamos haciendo lo incorrecto y aún lo que no le agrada a Él, Él ha respetado nuestra decisión. Él es un Dios tan caballeroso que no nos empuja a hacer lo que a Él le agrada y lo que es su voluntad. Hechos 14, 16 al 17 dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
Ahora, si en todos los tiempos pasados el Señor respetó la voluntad de los hombres que anden en sus propios caminos como les dé la gana, ¿usted cree que en este tiempo Él también está respetando que hagamos lo que nos dé la gana? Claro que sí. Ahora, Él dice, bueno, hagan lo que les da la gana, pero esta es la consecuencia. Esto es lo que yo les sugiero o les recomiendo que hagan, que me amen de todo corazón, que sean fieles, que sigan mis estatutos y van a ser muy bendecidos. Pero si ustedes escogen hacer lo que no me agrada, es su decisión. Yo les voy a respetar que anden en sus caminos, yo no los voy a estar, pero la consecuencia va a ser esta. Usted me estoy explicando. Hay gente que me dice, hermana, pero es que yo creo que es la voluntad de Dios, porque mire que el Señor no me puso traba, no me puso tropiezo, todo me salió perfecto. Eso no le garantiza que es la voluntad de Dios. Usted necesita conocer el corazón de Dios para saber si algo le agrada o no le agrada, ¿verdad? El que le haya ido bien y no haya tenido percance no le garantiza que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él respeta y deja que la gente ande por su propio camino. Allá se va a encontrar con la consecuencia, ¿verdad? La gente está esperando como que puede andar haciendo cosas malas y que va a venir el Espíritu Santo, va a mandar un ángel con una gran campana que le va a sonar o con una trompeta y le va a decir, estás haciendo algo que desagrada a Dios. No, para eso tiene el Espíritu Santo dentro de usted. No se lo van a decir desde aquí afuera, ¿verdad? Pero es su elección. Dios lo va a dejar hasta cierto punto a donde usted va a llegar, ¿verdad? Le hablé un poquito de los neutrales, de los que no hacen ni lo bueno ni lo malo, pero el que no hace lo bueno desperdicia la oportunidad de servir a Dios. Y usted se acuerda lo que dijo el Señor en Mateo 12:30 y también lo dijo creo que en Lucas, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que al usted tratar de ser neutral y decir, no, pero yo no hago lo malo, yo aquí, con solo que usted no haga lo que agrada al Señor, usted está contra el Señor y está desparramando la gracia del Señor porque usted es lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús en todo tiempo hizo la voluntad del Padre. Él es nuestro modelo. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él nunca hizo lo suyo propio. Él tenía la libertad de haber escogido lo que Él quisiera hacer. Pero en todo tiempo, Él dijo que había venido a hacer lo que el Padre le mandó, que Él hacía lo que oía de su Padre. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad del Padre. Y Juan 8:29, Jesús dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, hablábamos que hacer cosas que nos agradan a nosotros y no a Dios tiene que ver con concupiscencia. Si hago lo que me agrada a mí, pero no lo que Dios, yo estoy actuando en base a mi concupiscencia. Tiene que ver con iniquidad, tiene que ver con los deseos perversos del corazón, con los deseos del hombre caído, de la naturaleza caída. Concupiscencia, si lo quiere describir, es la búsqueda de la satisfacción de mis propios deseos antes que los de Dios. Y eso en el mundo es normal, porque la gente no ha conocido a Dios. Pero nosotros que hemos recibido el amor del Padre, hemos sido sacados del infierno, hemos sido redimidos, rescatados, nos ha dado vida en abundancia, nos ha dado salud, nos ha dado inteligencia, habilidad, prosperidad, hijos lindos, todo lo que Dios nos ha dado, a los que les ha dado hijos, esposos, lo que sea. ¿Cómo va a ser que yo voy a desechar eso y voy a satisfacer mis deseos y no los de Dios? Eso se llama concupiscencia. Y entonces el hombre, dice Santiago, de 1 del 12 al 15, es seducido de su propia concupiscencia. Y dice que la concupiscencia da a luz el pecado, es como la iniquidad, pero el pecado a su vez origina la muerte. Cada vez que nosotros estamos satisfaciendo el deseo interior que se opone a Dios, estamos siendo dirigidos por nuestra propia concupiscencia. Por supuesto, estoy hablando de deseos de la carne. No estoy hablando que si me quiero comer una galleta y es mi deseo, no la voy a satisfacer. No, tampoco estamos hablando de entrar en un martirio o en un autosacrificio. No, estoy hablando de aquellos deseos de la carne que se oponen al deseo de Dios, ¿verdad? Por ejemplo,
aquí hay personas que aunque son cristianas, en los últimos días han estado bebiendo cerveza, los estoy viendo en el espíritu. Y entonces, no es que la cerveza en sí es pecado, de hecho en Alemania es parte de la cultura, pero al que sabe que le hace daño porque viene de alcoholismo, le es pecado. Y entonces si yo sé que a Dios no le agrada porque no va a ser una, después van a ser dos y después van a ser tres y voy a deslizarme, entonces aunque la cerveza en sí no es pecado, pero si yo me la tomo para mí sí porque no le agrada a Dios y entonces estoy agradando mi propia concupiscencia, estoy desagradando al Señor. ¿Sí me explico, verdad? Muy bien, excelente. Entonces, cada vez que yo satisfago mi deseo y no el de Dios, o que actúo en concupiscencia, estoy pecando, estoy haciendo pecado. Pero cada vez que yo peco, estoy atrayendo muerte. Yo quiero que usted me escuche, porque hay mucha perturbación. Deberían de cerrar las puertas y no dejar a los muchachos salir. Porque cuando se hablan estos temas se empiezan a poner nerviosos, inquietos, porque el enemigo no quiere que escuchen esto, ¿verdad? Yo creo que se pueden aguantar la vejiga, porque esto es debido a muerte. Si se orinan no es debido a muerte, pero si se pierden sí es debido a muerte. Entonces, amados, sí, se empieza así como una inquietud, porque el enemigo quiere callar sus oídos o apagar sus oídos para que no escuche lo que tiene que escuchar. Cada vez que yo satisfago mi concupiscencia, mis propios deseos, sino el deseo del corazón de Dios, y peco, yo estoy atrayendo muerte, estoy renunciando a la vida, a la unción de vida, pero además estoy contribuyendo al hierro, al bronce del cielo y al hierro de la tierra de mi ciudad y por ende de mi nación. ¿Me explico? Entonces es tan importante agradar el corazón de Dios y no nuestros propios deseos. Y la muerte es tiniebla, por eso la tiniebla aumenta la cubierta de bronce de los cielos, ¿verdad? Entonces los cielos de bronce son el resultado de las acciones de iniquidad de los hombres. Donde hay una ciudad con muchos cielos de bronce es porque hay muchos seres humanos con concupiscencia satisfaciendo sus propios deseos y su iniquidad. El apóstol Pedro nos da una escritura donde nos dice que la corrupción del mundo tiene que ver con la concupiscencia de los hombres. Nosotros oímos las campañas políticas en contra de la corrupción, oímos que dicen que van a erradicar la corrupción, que ya no va a haber hombres corruptos, pero la verdad es que mientras el viejo hombre viva siempre va a haber corrupción. La única manera de erradicar la corrupción es que los hombres decidan amar a Dios más que a sí mismos. Que decidan ellos agradar o hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Yo quiero que usted busque 2 de Pedro 1, de 3 al 4, para que usted lo subraye, por favor. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos aquí tenemos la naturaleza divina en nosotros? Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la naturaleza divina. Y luego tiene una coma y dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De la concupiscencia. ¿Por qué hay corrupción en el mundo? Porque los hombres satisfacen más su concupiscencia que el corazón de Dios. Ahora, qué terrible sería que dentro de la iglesia haya corrupción, porque los creyentes satisfacen más su concupiscencia que el corazón de Dios. Lo estoy diciendo hipotéticamente, qué terrible sería, porque aquí no ocurre, ¿verdad? Aquí agradamos a Dios más que a nuestra concupiscencia, espero que así sea. Pero entonces ya sabemos cuál es la causa de la corrupción. Y cuando agradamos la concupiscencia, por ahí entran otras cosas y entonces se convierte en corrupción. Voy a volver a lo del poder que tiene el alma del hombre para decidir. Ya les dije que el alma de Adán era poderosa, la mente, ¿verdad? Pero el día que Adán pecó, sometió su alma a la carne y quedó preso de esta decisión. Es decir, que ese día que él pecó, él tomó una decisión. Él escogió
agradar a la mujer o a sí mismo antes que agradar a Dios. Él sometió su mente y su alma a los deseos de la carne, a la concupiscencia o a lo que le estaba instando o le estaba tentando a través de la mujer. Y entonces quiero que vea que eso que quedó preso Adán de esa decisión, pero toda la humanidad también, su alma pasó a una naturaleza caída, es decir, aunque los poderes están allí, ya es una naturaleza en decadencia, por eso Dios tuvo que traer una naturaleza divina. Quiero que entienda que cuando Dios nos hace nacer de nuevo, no es que nos arregla la naturaleza vieja, sino que nos pone una nueva naturaleza. Es importante que entendamos, no es que la naturaleza humana nos la mejora o le pone unos aditamentos, sino que nos da una nueva naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza espiritual. Es otra naturaleza, no es la misma mejorada, es otra porque es la del postrer Adán. Ya sabemos que el diablo sabe que existe poder en el alma caída, ya lo estábamos hablando, y por eso el diablo anda buscando gente con naturaleza caída para extraerle poder y manifestar el poder que un día tuvo, que ya no lo tiene, lo agarra del alma o de la mente de los hombres para manifestarlo y exhibirlo en la tierra. Por eso existen falsas doctrinas, por eso existe el paganismo, por eso existe la nueva era. Por eso existe la meditación trascendental, ponen la mente en blanco y entonces el enemigo se aprovecha de eso. Por eso existe la adivinación que se parece a la profecía pero no lo es, sino que tiene que ver con el enemigo que agarra poder del alma de los hombres, usando la mente de los hombres. Tiene que ver con yoga, tiene que ver con la fuerza kundalini. ¿Cuántos saben lo que esto es? Levante su mano si sabe. ¿No? Solo dos, ok. Bueno, estos son gentes orientales que por muchas horas empiezan a concentrarse. Ellos creen que dentro de la columna vertebral tienen una serpiente y entonces empiezan a concentrarse en cosas del enemigo. Después de unas horas de estar concentrados, entonces ponen su mente en blanco y en ese momento ellos creen que se desmembra su columna vertebral y que sale la serpiente que está dentro de ellos y empiezan a manifestarse de una manera tal, contraria, vamos a decir, a las leyes naturales. Por ejemplo, esa es la gente que puede enterrarse cuchillos y no sangra, no les duele, pueden meterse fuego dentro de la boca, comen vidrios y una serie de cosas, porque la fuerza, el poder de la mente es tal, pero el enemigo está usando el poder de su mente para hacerlos que puedan realizar estas cosas. ¿Saben lo que es un fakir? Los que tal vez han visto ustedes una caricatura que se acuesta en clavos, cosas de esta naturaleza. Los mentalistas, los parapsicólogos que tienen un poder mental que pueden doblar cuchillos, cucharas, cosas de metal, los de levitación. Para la levitación entran en contacto con cosas de las tinieblas y una serie de cosas como estas. Pero entonces esta gente usa los poderes de la mente porque no están sometidos a Dios y entonces el enemigo se aprovecha de este poder de la naturaleza del hombre caído. Dije que el hombre nacido de nuevo, que aquí todos somos nacidos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza viene la fuerza de Dios para que podamos decidir por el Señor y entregar la voluntad del Señor. El que es nacido de nuevo anhela las cosas de Dios, anhela las cosas del Espíritu, desea someter voluntariamente su voluntad al Señor para hacerse siervo por amor, como lo que le expliqué anteriormente, ¿verdad? Y entonces esta persona que es nacida de nuevo puede someter su alma a su espíritu, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y si hacemos eso, entonces el poder del Espíritu Santo se puede manifestar en nosotros. Los nacidos de nuevo tenemos más poder que los que están del otro lado, pero no es el poder de la mente, porque esa se termina. Es el poder del Espíritu Santo que es eterno, que es sobrenatural, que está por encima de todo poder, que vive y mora dentro de nosotros. El apóstol Pablo se lo decía a los Efesios, capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
el poder que actúa en nosotros los nacidos de nuevo es el poder del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Por eso es importante que alguien que antes le prestó sus poderes al enemigo, hoy renuncie a todos esos poderes para que el Espíritu Santo pueda usarlo con mucha autoridad. ¿Me explico? No, los oigo así como muy callados. Entonces, hay parte de la Escritura que tal vez no las hemos entendido muy bien, pero el Señor nos habla de renunciar a ese poder del alma o a la vida del alma, que es lo que llamaríamos el psique. De ahí viene, no psique de folclore, ¿verdad? Sino con PS, que tiene que ver también con psicología, el estudio de la mente de las personas. Por eso los que tienen poderes mentales exacerbados se llaman parapsicólogos, ¿verdad? Y entonces el Señor nos habla de renunciar a esos poderes del alma para que podamos ser usados con la vida de Dios o el zoe de Dios o el poder del Espíritu. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Está hablando de la vida del alma, de la vida natural. Y Juan 12:25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El Señor tiene muchas promesas para aquellos que renuncian a esos poderes naturales y a esa vida natural del alma o a esa complacencia de la concupiscencia. Apocalipsis 12:11 dice, el que ama su vida la perderá y al que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Pero el Señor Jesucristo nos dice que al que venciere le va a dar, y aquí hay un montón de promesas para el que venciere. Dice, le dará del árbol de la vida, le dará comer del maná escondido, no sufrirá daño de la segunda muerte, le dará autoridad sobre las naciones, le dará una piedrecita blanca con su nombre. Y si usted lee ahí en Apocalipsis, dice al que venciere, o al que guardare la palabra de vida, o al que decida amar a Dios sobre todas las cosas, al que no complazca sus propios deseos, al que no le dé rienda suelta a su concupiscencia, sino que pueda vencer, va a tener un gran galardón. Entonces esos que van a tener o que vamos a tener en el nombre de Jesús, todo eso que el Señor promete, viene a ser la esposa del Cordero. Esos son los que el Señor en este tiempo está preparando para casarse con esa iglesia, que pueda vencer hasta el final, ¿verdad? Ahora, Dios siempre, desde la eternidad, ha querido un pueblo para sí. Y en el antiguo pacto, ese pueblo era Israel, porque Él dijo que Él quería que fueran un reino de sacerdotes y gente santa. En el nuevo pacto, Él anhela a los hijos del reino, los nacidos de nuevo, los nacidos del Señor, lo que llamaríamos la iglesia, blanca, pura, sin mancha y sin arruga. Pero en la eternidad, el pueblo que Él anhela es el que ha vencido y es el que llamamos la esposa del Cordero. Ahora fíjese que una característica de una esposa es la fidelidad, pero vemos el contraste. El diablo va a tener la gran ramera y Jesucristo va a tener a su esposa, la esposa del Cordero, ¿verdad? Aquí vemos que la fidelidad es una característica de aquellos que pueden mantener la decisión de agradar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos aquí quieren ser de la esposa del Cordero? ¿Cuántos queremos estar en la cena de las bodas del Cordero y que el esposo mismo nos sirva el vino? ¿Cuántos queremos estar en esa celebración? Entonces necesitamos vencer hasta el final. No es en nuestras fuerzas, es en la fuerza del Señor. Pero la escogencia la tenemos nosotros. La decisión es nuestra. ¿A quién queremos agradar? Ahora yo sí sé que cuando nosotros tomamos la decisión de agradar al Señor, Él siempre nos ayuda, Él siempre nos fortalece, Él está con nosotros. Pero la decisión es nuestra. Dios nos ha dado capacidad de decidir. Y yo pienso que estamos en un tiempo tan crítico que el Señor nos dice otra vez, he aquí yo pongo delante de ti la vida o la muerte. Decide pues, escoge pues hoy, ¿qué quieres? ¿A quién quieres servir? ¿O cómo quieres caminar? ¿En pos de tus propios deseos y tu complacencia o en pos de la voluntad de Dios? Queremos hacer la voluntad de Dios. Hoy es un día nuevo.
Hoy es un día nuevo para tomar decisiones. No te pongas a preocuparte, pero es que si yo decido por el Señor, tengo que dejar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que cambiar aquí. Olvídate de lo que tienes que hacer. Tú toma la decisión que el Señor pondrá todos los demás elementos para respaldar esa decisión.